Es fundamental tener claro el comportamiento de Excel cuando se impone en ordenar datos. Vamos a aprender en este video el orden de prelación existente a tal efecto. Excel considera 5 tipos de datos distintos a la hora de ordenar y le da la siguiente preferencia. En primer lugar, siempre pondrá los datos numéricos. Estamos hablando en caso de establecer un orden ascendente. En segundo lugar, estarán los datos alfanuméricos. Tenemos aquí un ejemplo donde hay un número y un valor alfanumérico. Para comprobar que esto está bien ordenado, vamos a seleccionar acá y vamos a hacer clic en ordenar de forma ascendente y vemos que se queda de la misma manera. En tercer lugar, irían los valores lógicos verdadero y falso. Esto también lo podríamos comprobar si introducimos aquí un valor lógico y ordenamos otra vez de forma ascendente. Como pueden notar, el valor alfanumérico se ordena primero que el valor lógico. Después de los valores lógicos irían los valores de error y por último las celdas en blanco. En caso de que hubiese varios valores de un mismo tipo, el orden sería el siguiente. Dentro de los numéricos, primero estarían los valores negativos y después los números positivos. En el caso de los alfanuméricos, primero estaría el espacio, el signo de admiración, las comillas, etc. En los valores lógicos, primero irían los valores falsos y luego los verdaderos. En el caso de los valores de error y celdas en blanco, Excel no realiza ninguna ordenación. Por último, con estas tablas, podemos comprobar con un ejemplo de todo lo que estamos diciendo, realizando una ordenación ascendente en el rango que tenemos acá a la derecha. Vamos a seleccionarlo, hacemos clic derecho y seleccionamos la opción de ordenar de menor a mayor. Como pueden notar, de primero están los valores numéricos, primero los negativos, después los positivos, luego los valores alfanuméricos, valores lógicos, los valores de error y por último, las celdas en blanco. Ordenar información es una parte integral del análisis de datos en Excel. Es posible que necesitemos organizar una lista en orden alfabético, compilar otra lista de mayor a menor u ordenar filas por colores o iconos. Ordenar los datos nos ayudará a visualizarlos y a comprenderlos mejor, a organizarlos para encontrarlos fácilmente y para tomar decisiones más eficaces. La ordenación de datos en Excel generalmente se realiza en columnas, aunque también puede realizarse en filas. Para ordenar una columna, seleccionaremos un dato sobre ella, iremos a la opción de ordenar y filtrar, que se encuentra en la pestaña de inicio. En este caso vamos a ordenar de mayor a menor, y como podemos notar, los datos se reordenan de forma descendente. También podemos observar que Excel respeta la primera celda como el título de la columna. Vamos a ordenar otra vez de forma ascendente o de menor a mayor y vemos que tenemos los datos como estaban al principio. Podemos usar las funciones de ordenación para grupos de celdas más grandes. Seleccionaremos el grupo que está a la izquierda y vamos a ordenar de mayor a menor. Como podemos observar, Excel organizó la primera columna de forma descendente y al mismo tiempo modificó el orden de las columnas que están a la derecha. Todo esto para que no se pierdan la correlación que tiene el grupo de celdas. Ahora vamos a seleccionar un dato que esté en la columna de código, que ya son datos de texto, y como podemos observar en la función de ordenar, cambia a orden alfabético. Vamos a seleccionar de A a la Z y Excel organiza el grupo completo de forma alfabética, modificando todo el grupo. La opción Orden personalizado abre una ventana de diálogo donde tenemos más opciones y criterios para organizar nuestros datos. En la sección de columna, podemos elegir la columna de un grupo que usaremos como referencia. Luego tenemos la opción de ordenar, que puede ser
por los valores de celda, color de la celda, el color de fuente y el icono de formato condicional. Luego, en la sección de orden, nos permite elegir la forma en que se ordenarán los datos y varía según el valor de la columna anterior. En este caso, cuando son valores, tenemos un orden alfabético. Si elegimos el color de celda, se va a ordenar en base a la paleta de colores que elijamos. Y también por el icono de formato condicional, que puede ser cualquiera de los iconos que hayamos agregado en la opción de formato condicional. En este caso, vamos a elegir la fecha verde hacia arriba y vamos a dar clic en aceptar. Vemos que Excel ordena la tabla en base a nuestro criterio. La función de orden personalizado también nos permite combinar criterios de ordenación para los casos en que tenemos elementos repetidos en nuestra serie de datos. En nuestro ejemplo, usaremos la columna de vendedor como criterio primario de ordenación. Al mismo tiempo, agregaremos un segundo criterio con la opción de agregar nivel que se encuentra en la parte de arriba. En el segundo criterio, seleccionaremos la columna de número. Hacemos clic en aceptar y vemos que los datos se ordenan primero por orden alfabético y después por orden numérico. Podemos cambiar el segundo criterio y elegir la columna de total. Hacemos clic en aceptar y vemos cómo los datos se reorganizan en base a sus totales. En esta lección vamos a ver algunos ejemplos de ordenación básica de datos en Excel. Tenemos aquí abajo una tabla donde vamos a seleccionar alguna celda que esté dentro de ella. Luego vamos a dirigirnos a la pestaña de datos y seleccionamos el botón de filtro. Como podemos observar, ahora aparecen unos autofiltros en cada uno de los títulos de la columna. Con estos podemos hacer distintas acciones de ordenación y filtrado. Después, en el segundo apartado, vamos a ver cómo se comporta Excel ante una acción de ordenación dependiendo de la celda o celdas que tengamos seleccionada. Por ejemplo, en la columna de fecha, si yo hago clic derecho y ordeno de más antiguo a más reciente, vemos que toda la tabla se ordena en base a el criterio de la primera columna. Pero, ¿qué pasa si tenemos seleccionada toda una columna? Vamos a dar clic derecho y ordenar de menor a mayor. Vemos que se abre una ventana donde Excel nos pregunta si deseamos ampliar la selección, es decir, seleccionar toda la fila, o continuar con la selección actual que sería el rango de datos que elegimos. Vamos a seleccionar la segunda opción y hacemos clic en ordenar. Vemos que se ha ordenado solamente la columna que seleccionamos. Y en el caso de que seleccionemos varias columnas, por ejemplo, la columna de fecha y agente, hacemos clic derecho, ordenar de más antigua a más recientes, vemos que se ordenan las columnas y en función de la columna que tenía la celda activa. Si ordenamos de más reciente a más antiguo, vemos que se ordenan bajo el criterio que seleccionamos. Ahora, en el tercer apartado, vamos a ver otro caso de ordenación. Vamos a activar los autofiltros en esta tabla, haciendo clic en el botón de filtro. Vemos que se activan los autofiltros y en esta ocasión vamos a ordenar por color. Vemos los colores que se detecta en nuestra tabla y vamos a seleccionar el color naranja. Automáticamente todos los registros que tengan ese color van a quedar de primero. Si elegimos el color amarillo, vemos que pasa lo contrario. Vamos a prestar atención a estas columnas que tienen como fondo el color amarillo. Podemos encontrar en la columna de agente valores que corresponden tanto a Pedro como a José Luis. Al mismo tiempo, en la columna ruta, podemos encontrar valores
que corresponden a Pedro, como lo son la ruta lunes y la ruta martes. Luego, por ejemplo, en la ruta lunes hay valores de venta que pueden ser mayores o menores. Entonces acá podríamos hacer una ordenación donde se sitúen de primero los valores de Pedro, luego en la columna de ruta se ordenen de primero los valores de lunes que tienen como código 11 y dentro de la ruta lunes que se ordenen de primero los valores menores. A esto le llamamos la ordenación por varias columnas o criterios. Vamos a ir a la práctica. En este segundo apartado hacemos clic en algún lugar de la tabla y vamos a dirigirnos a la pestaña de datos y hacemos clic en ordena. Vemos que se nos abre un cuadro de diálogo donde podemos poner varios criterios de ordenación. Lo primero que vamos a hacer es ordenar por la columna de agente que va a ser nuestra columna objetivo. Seleccionamos ordenar por y seleccionamos la columna de agente. Dejamos valores de celda y ordenación alfabética. Luego agregamos otro nivel que sería nuestro segundo criterio y vamos a ordenar por ruta, es decir, que estén primero los valores de ruta por código. Luego vamos a agregar otro nivel donde pondremos los valores de venta y que se ordenen de menor a mayor. Hacemos clic en aceptar y como pueden observar, tenemos los valores de Pedro de primero, luego dentro de los valores de Pedro se ordenó de primero los que tienen como código 11 o ruta lunes, luego la ruta de martes. Y dentro de los valores de ruta lunes, vemos que se ordenó de primero los valores menores. Por otro lado, vamos a ver en el tercer apartado, si nos situamos en una celda y hacemos clic otra vez en ordenar, Excel reconoce automáticamente cuál podría ser el rango de datos a ordenar y cuáles podrían ser los encabezados. Vemos que todo esto que está marcado, Excel lo considera como el futuro rango de datos a ordenar y lo que tiene por encima lo considera como posibles encabezados. De hecho, si nos fijamos en este cuadro de diálogo, vemos que hay una casilla que dice que los datos tienen encabezados, donde está suponiendo que todo este rango de datos tiene unos encabezados por encima. Esto lo podríamos comprobar si hacemos clic en este desplegable. Vemos que Excel reconoce estos títulos como los posibles encabezados de nuestro rango de datos.